Sabemos que Adán tomó la decisión equivocada en el jardín del Edén. Pero ¿qué pasó cuando eligió el árbol del conocimiento del bien y del mal en lugar del árbol de la vida? Hemos sufrido las consecuencias de eso hasta el día de hoy. Y si no lo reconocemos, continuaremos sin saberlo, viviendo por el conocimiento del bien y del mal. El sentido de los valores del hombre está distorsionado y torcido. Está erróneo debido a que participó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la única persona que caminó en esta tierra con un sentido de valores absolutamente correcto, quien vivió por el árbol de la vida, era Jesús mismo como hombre. Así que si quieres saber qué es vivir por el árbol de la vida, tienes que estudiar la vida de Jesús. Puedes estudiar la Biblia y ser un experto en la Biblia. Y todavía solo tienes el conocimiento del bien y del mal, no la vida. La vida de la que Jesús habló es la vida eterna. Déjame mostrarte un ejemplo de lo que Jesús le decía a los fariseos. Entre los fariseos y Jesús hay un contraste. Ambos conocían la Biblia. Jesús la conocía a la edad de 12 años. Y los fariseos eran grandes eruditos de la Biblia. Y sin embargo, eran completamente opuestos a Cristo en lo que respecta a Dios. Y les diré cuál es la razón. Y no estaban adorando ídolos como todos los otros romanos y las otras personas, porque ellos fueron engañados por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos leyeron la misma Biblia, de Génesis a Malaquías, tanto Jesús como los fariseos. Y sin embargo, uno llegó al árbol de la vida y el otro llegó al árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en esta Biblia, tienes el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en la misma Biblia tienes el árbol de la vida. Es una cuestión de cuál encuentras. Entonces, déjame mostrarte Juan capítulo 5. Es muy importante porque puedes leer y estudiar la Biblia y nunca venir al árbol de la vida e ir al árbol del conocimiento del bien y del mal y tener tanto conocimiento y perderte lo que Dios quiere que tengas. Aquí está el ejemplo. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús le está hablando a los fariseos. Busca en las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras mejor que la mayoría de nosotros que estamos sentados aquí, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero lo que ellos sacaron de las Escrituras fue lo que no deben hacer el día de reposo. ¿Qué pueden hacer el día de reposo? Cómo lavarse las manos y todo tipo de reglas y ritos del conocimiento del bien y del mal según la ley. Y esto los llevó a la muerte. A tal muerte que Jesús les dijo a estos fariseos, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Imagínense que estudiando las Escrituras, siguiendo todas esas leyes e yendo al infierno. Pero Él dijo aquí, escudriñad las Escrituras. Pero tú crees que la vida eterna está en estudiar las Escrituras. Pero no es así. Y no querés venir a mí. Verso 40. Aquí está el contraste. Aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí está el árbol de la vida. No quieres venir a mí para que tengas vida. Puedes leer las Escrituras y no ver a Jesús. Y si no ves a Jesús en las Escrituras, lo que tienes, mi hermano y hermana, es un conocimiento del bien y del mal. El bautizar a los niños es incorrecto, pero igualmente los bautizan. Orarle a María está mal. Lo correcto es orarle a Jesús. Tú puedes ir a una lista de 1000 cosas como estas donde tienes razón. Y podrías ser un buen fariseo más, porque Jesús dice, tú no vienes a mí. No te has acercado a Jesús cuando lees la Biblia. Acabas de obtener mucha información y a medida que pasas esa información a otras personas, puedes obtener mucho honor en los círculos cristianos. Por ejemplo,
Déjenme mostrarles este versículo. No sé cuántos de ustedes entienden esto. Lucas capítulo 16, versículo 15, en la última parte. Lo que es muy estimado para los hombres, delante de Dios es abominación. ¿Has entendido esto? No quiere decir que si conoces el versículo. Sabes que todas las cosas que valoran tanto los hombres, todas las cosas que valoran mucho los seres humanos, puede hacer que Dios no lo valore en absoluto. No solo no lo valora, léelo con cuidado. Lo que es muy estimado por los hombres es detestado por Dios. ¿Cómo los hombres adquirieron tales valores entonces? Que Dios detesta al participar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si hubieran participado del árbol de la vida, habrían sabido lo que Dios valora. Pero fueron al árbol del conocimiento del bien y del mal. Obtuvieron tanto conocimiento bíblico, pero no valoran lo que Dios valora. Mira las cosas que los hombres valoran en el mundo. El dinero. Jesús dijo en los 2 versos anteriores que el dinero es un maestro y Dios es un maestro. Y estos son los 2 maestros. Ahora, si vas a la mayoría de los cristianos en el mundo, el 99%, y yo les hago esta pregunta: ¿quiénes son los 2 amos en el mundo? Dios y el diablo. Y Jesús dijo no. Los 2 amos no son Dios y el diablo. Es Dios y el dinero. ¿Dónde saqué eso? De las palabras que dijo Jesús. ¿Dónde saca la gente la idea de que Dios y el diablo son los 2 maestros? Porque eso es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no son los 2 maestros. Porque si tienes que preguntarle a alguien, ¿tú crees que alguna vez le servirás al diablo? Y dice, no, solo le serviré al Señor. Pero muchos cristianos piensan que sirven a Dios, pero están sirviendo al dinero. El dinero es un factor muy importante en sus decisiones. Y nunca fue un factor importante en la vida de Jesús. Trabajó como carpintero y se ganaba la vida, y creo que era honesto. También se mantenía a sí mismo, así que no hay nada de malo en trabajar duro para mantenernos a nosotros mismos. Jesús nos dio su ejemplo a sus 30 años, pero eso no fue lo más importante en su vida. Si alguien lo engañó en ese taller de carpintería, no se preocuparía por eso toda la noche. Simplemente lo perdonaría. Veo que hay una gran diferencia cuando el dinero es tu amo y cuando el dinero es tu sirviente. Ahora, ¿dónde hay oro en el cielo? ¿Sabes que hay oro en el cielo? Está debajo de tus pies, en las calles. Y me has escuchado muchas veces decir que estás listo para ir al cielo cuando puedes poner oro debajo de tus pies, porque las calles en el cielo están hechas de oro. Eso es tener el sentido correcto de los valores. Pero un hombre puede amar el dinero como cualquier cosa y saber la Biblia de arriba a abajo, por el conocimiento del bien y del mal. Y crees que conoces a Dios. Y Jesús dice, pero tú no vienes a mí para que puedas tener la vida eterna. La vida eterna es muy diferente de conocer el bien y el mal. Ves que hay muchas personas decentes en el mundo que nunca hacen nada malo. Conozco muchos hindúes y musulmanes en la India que son rectos, no engañan a nadie, no andan cometiendo adulterio, no andan matando, evitan el mal y hacen muchas cosas buenas. No nacen de nuevo. No conocen a Dios en absoluto. Algunos adoran ídolos, dioses falsos, pero tienen un conocimiento del bien y del mal. Pero hay un mundo y también hay cristianos que evitan el mal y hacen el bien. Pero hay mucha diferencia entre eso y conocer a Dios. Y siento que es posible que en nuestra iglesia podemos decir que somos un poco mejores que algunas otras iglesias. ¿De qué manera? Porque hay ciertos males que no hacemos, o porque conocemos mejor a Dios, o porque tenemos más amor en nuestros corazones por las personas. Eso sería diferente. Si podemos decir que en nuestra iglesia amamos a Dios más que a los demás, entonces somos mejores. Esa es la vida eterna. No porque hagamos ciertos rituales de cierta manera y tengamos ancianos en lugar de pastores,
y todas estas reglas, estamos escuchando el tipo correcto de canciones. Estas cosas no significan nada, sino la vida eterna. Lo que es muy estimado entre los hombres es una abominación a la vista de Dios. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 17, que es la vida eterna. Te dije que los valores del hombre se han pervertido al tomar parte del conocimiento del bien y del mal. Si no tengo mis valores correctos, alineados con los valores del cielo, nunca podré cumplir el plan de Dios para mi vida. Déjame decirlo de nuevo. Si no tengo mis valores correctos en términos del sentido de los valores del cielo, no cumpliré el plan de Dios para mi vida en la tierra. Y puedo hacer 101 cosas buenas. Hay muchos hindúes, musulmanes y ateos que hacen muchas cosas buenas. Igualmente nosotros. Y hacer una lista de cosas buenas que hemos hecho y no cumplir la voluntad de Dios. Jesús vino a la tierra no solo a hacer cosas buenas. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Eso vino a hacer. No fue a China, no fue a África. Hay mucha gente necesitada en muchas partes. No fue a Europa. Pasó toda su vida en una pequeña nación llamada Israel. Y en esa nación vivió unos 30 años, haciendo taburetes y bancos. Luego tuvo 3 años y medio de ministerio. Y al final dijo, Padre, terminé el trabajo el cual me enviaste a hacer. Eso es lo importante. Pero al final de tu vida puedes decir, Padre, cuando me enviaste a la tierra, tenías un plan en particular que querías que yo hiciera antes de dejar esta tierra. Y ese plan se formó antes de salir del vientre de mi madre. Y yo quiero terminar eso. Y esta ha sido mi pasión durante muchos años. Y yo le digo, Señor, no quiero lograr grandes cosas y obtener un gran nombre. No me interesa eso, sino conocer el plan que tú quisiste que yo cumpliera. Y María Magdalena, de quien casi no escuchas nada, estuvo en el día de la resurrección. Bueno, ya leíste de ella en los evangelios, porque en Hechos de los Apóstoles no lees sobre eso. ¿Qué hace ella en su vida? Compara eso con el apóstol Pablo, pero no me extrañaría que María Magdalena y Pablo obtengan la misma recompensa en el cielo. No es una cuestión de cuánto tú regales, o cuánto tú viajas, o cuántas iglesias plantas. Es una cuestión de terminar el trabajo que Dios planeó para ti antes de que nacieras. Eso es lo que debes hacer. No solo debes saber la Biblia o asistir a la iglesia. Debes conocer a Jesús. Así que Juan, capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna. No es vivir para siempre. Ahora, el creyente promedio, y no estoy hablando del cristiano nominal, sino del creyente promedio, pregúntale, ¿qué significa la vida eterna? Ellos dicen vivir para siempre en el cielo. La vida eterna no tiene nada que ver con el cielo. ¿Sabías eso? Que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Y conocer a Jesucristo, conociéndole. Es como cuando una esposa se casa. Cuando una mujer se casa y no sabe nada de su esposo, pero año tras año lo va conociendo mejor. No es solo que el esposo la mantenga y la cuide, sino poder conocer a su esposo. Si hubieras ido a verla el primer día después de casarse y le hubieras preguntado, ¿qué crees que haría tu esposo en una situación así? Ella diría, no tengo idea. Pero si ella vivió felizmente con su esposo durante 10 o 15 años y va donde ella y le pregunta, ¿qué haría su esposo en esta situación? Y ella diría lo que él haría. Y si caminaste con Jesús durante 10 o 15 años, deberías ser capaz de decir lo que Jesús haría en esta situación. Es como una esposa que ha caminado con su esposo durante 15 años. Si has nacido de nuevo durante 15 años, debes saber qué haría Jesús en esta situación. Eso es conocer a Jesucristo. Eso es diferente de solo conocer la Biblia. Y mucha gente conoce la Biblia, pero no tiene el sentido correcto de los valores. Por ejemplo, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Sabes que los discípulos le hicieron esa pregunta una vez? Y se llevaron una sorpresa cuando Jesús les respondió. ¿Habrá sido Pedro o María? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos?
Si vas a los católicos romanos te darán una respuesta, y así otras religiones te darán otras respuestas. Y si ves a los discípulos, ellos también estaban equivocados. Mateo capítulo 18. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Ahora, la pregunta no es si has leído este pasaje. Querido hermano y hermana, ¿has entendido esto en tu vida? Que la persona más grande en el reino de los cielos no es el mayor predicador, ni el mayor sanador, ni la persona que conoce más la Biblia, o el hombre más dotado. Este es el tipo de personas que las iglesias más valoran. Si es un gran predicador, o tiene una buena personalidad, si es capaz de comunicarse, bien lo valoran. Pero no a los ojos de Jesús. A eso me refiero con tener los valores del cielo. Llamó a un pequeño niño y dijo, en el verso 4, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y les contaré mi testimonio. He meditado en ese versículo por muchos, muchos años. Porque les diré, le he dicho al Señor, quiero ser el más grande en el reino de los cielos. Yo no quiero ser grande en esta tierra. Ni siquiera quiero ser el más grande entre los cristianos. No quiero ser conocido entre los cristianos. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos. Hace muchos años, una palabra me desafió y fue lo que el ángel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Elizabeth tendrá un hijo y será grande a la vista del Señor. Eso se apoderó de mi corazón. Y yo dije, Señor, no tengo ningún interés de ser grande en el cristianismo, o que la gente me admire, o que piense que he logrado algo grande. Nada de eso. Quiero ser grande a los ojos del Señor. Y ahí fue entonces cuando el Señor me señaló este versículo. Tienes que ser como un niño. Tienes que tener la humildad de un niño, no la ignorancia de un niño. Hay otro verso que dice que seamos hombres en el entendimiento y no seamos niños, no en saber de Dios, sino en nuestra actitud de nuestro corazón, si no tenemos la humildad de un niño. Y es por eso que a veces medito sobre los bebés acostados en una cuna. ¿Qué crees que está pasando por la mente de un bebé? He meditado esto. Estoy tratando de ser como un niño. Creo que un bebé acostado en la cuna, ¿qué puede estar pasando por su mente? Quiero tener una mente como esa. Un bebé no está pensando en lo inteligente que es, o las muchas cosas que ha logrado para el Señor, o en las estupideces que los cristianos meditan cuando se acuestan en la cama por la noche, lo que han hecho por el Señor, o lo que van a hacer. Pero en ese bebé hay una simplicidad. Simplemente se regocija en el hecho que tiene un padre amoroso y una madre que lo adoran. Porque sabe que tiene un Padre en el cielo. Él me dice qué hacer y cómo lo debo hacer. Y yo lo hago. Esa es humildad. Y si vas a lastimar a ese niño de alguna manera, lo peñiscas, pero cuando regresas al día siguiente, el niño te sonríe. Él no lo recuerda. Ni siquiera se acuerda que lo peñiscaste ayer. Y yo dije, Señor, yo quiero ser así. Hazme así, que por mucho que alguien me lastime hoy, y cuando lo vea mañana, no tenga nada contra él. Medita en lo que es ser como un niño. Entonces sabremos lo que es ser grande en el reino de los cielos. Te mostraré otro verso donde Jesús habla acerca de lo que estoy tratando de mostrarte. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Aquí hay otra palabra, y es otra cosa que Jesús dijo. Está en Mateo capítulo 5, en el verso 19. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, esto nos enseña una cosa, que hay grandes y pequeños mandamientos. Jesús lo dijo, todos los mandamientos no son al mismo nivel. Y si bajas al menor de estos mandamientos, si hay 100 mandamientos, el menor de estos 100, y lo ignoras y dices, este no es tan importante. Un día serás llamado la última persona en el reino de Dios, porque tropezaste allí, y será el crujir de dientes.
Simplemente lo lograste. Oh sí, lograste tantas cosas, fuiste a tantas reuniones y todo eso, pero tu actitud hacia los mandamientos de Dios fue que ignoraste los más pequeños. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será mayor en el reino de los cielos. ¿Has leído ese verso? Cuando lees las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, hay algunos mandamientos que son muy importantes, como amarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y hay otros que son muy pequeños. Tu actitud hacia esos pequeños mandamientos es lo que determina tu lugar a los ojos de Dios, no por los mandamientos. La cuestión no es el mandamiento, la cuestión es quién dio el mandamiento. Si Dios lo dio, es importante. No estoy aquí para determinar entre la lista de cosas, esto es importante y esto no es importante, porque eso es arrogancia. Solo imagina que Dios nos ha dado los mandamientos y nosotros tenemos la arrogancia de decirle cuál es importante y dices, hermano, en esa iglesia no importa si no obedeces esos mandamientos más pequeños, pero yo no quiero construir una iglesia así. Le digo a otras personas que pueden hacer eso si quieren, pero si Dios ha ordenado algo y dices que la Biblia es la palabra de Dios, vive de acuerdo con ella. Ahora, déjame decirte algo más. La vida eterna. Jesús dice, no es vivir para siempre, sino conocer a Dios. Y este es el secreto de la vida de Jesús. No solo conocía la Biblia, Él conocía al Padre. Mateo capítulo 11. Leemos. ¿Crees que es fácil conocer al Padre? No, no puedes conocer al Padre simplemente leyendo la Biblia. Mucha gente que lee la Biblia no conoce al Padre. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, en el verso 27, en la mitad del verso, Mateo capítulo 11, verso 27, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Si conoces a Jesucristo es porque el Padre te lo reveló, no por tu astucia. Sé humilde y di que Dios te reveló a Jesús. Y escucha esto, nadie puede conocer al Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No puedes conocer al Padre escuchando a algún predicador explicando cómo es Dios el Padre. No. Puedes escuchar mi mensaje hoy sobre conocer a Dios como Padre, y te garantizo que no conocerás a Dios como Padre. Jesús tiene que revelarte al Padre a ti. Te daré un testimonio. Nací en una familia cristiana. Mi padre nació de nuevo antes de que yo naciera. Entonces yo tuve la fortuna de ser enviado a iglesias cristianas desde la niñez. Nunca fui a una iglesia cristiana nominal, ni siquiera cuando era niño. Pero durante 19 años de mi vida no conocí a Jesucristo como mi Salvador personal. Hasta que un día comencé a conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Ahí sabía que mis pecados habían sido perdonados. No tuve ninguna duda que Cristo había llegado a mi vida y había nacido de nuevo. Pero me tomó 16 años después de eso conocer al Padre. Tenía 35 años y medio antes de conocer al Padre. Durante todos estos años yo no conocí al Señor como Padre. Y yo solía estar ansioso, solía estar desanimado, solía quejarme de las cosas, criticaba a muchas personas, pero no conocía al Padre. Esas son las pruebas más claras. Jesús dijo, si conoces al Padre no te preocuparás, porque Él tiene el número de los cabellos de tu cabeza. Esas no solo son teorías para que creamos en Él. Él conoce los gorriones cuando caen. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste un gorrión muerto en el suelo? ¿Puedes recordarlo? ¿La última vez que viste un gorrión muerto en el suelo? Te digo que ni siquiera puedo recordarlo. Ese es mi Padre. ¿Sabes que es tu Padre también? Él sabe la cantidad de cabellos en tu cabeza.
Si te despiertas una mañana y encuentras un cabello en tu almohada, ¿te preocupas? Oh, estoy perdiendo el cabello. Yo no tengo mucho cabello, no me preocupo por eso. Pero mi Padre que está en el cielo supo el momento exacto en que ese cabello cayó de mi cabeza sobre la almohada. Y puedes pensar que eso es algo ridículo, pero no lo es. Jesús estaba hablando de la intensidad del cuidado del Padre por aquellos que están dedicados a Él, no por cualquiera que se hace llamar cristiano. No, pero si eres devoto a Cristo, te diré algo, que eres la persona más bendecida sobre la faz de la tierra, porque tu Padre se preocupa por ti, se preocupa por los cabellos de tu cabeza más que los gorriones, le importa cada detalle de tu vida. Él dijo, piensa en las flores del campo, asimismo el Padre te vestirá a ti. ¿Quién da de comer a los pájaros? 3 veces en Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Mateo 6, 25, no te afanes. Mateo 6, 31, no os afanéis. Ahora, cuando Jesús en el espacio de 2 minutos o 1 minuto, cuando lees estos 9 versos, en el espacio de 2 minutos, Él dice, no te afanes, no te afanes y no te afanes. ¿Y cómo no debes afanarte? No es como recibir un curso para ser libre de la ansiedad. No, es conociendo al Padre. ¿Y quieres saber si conoces al Padre? ¿Te pones ansioso por algo? Déjame decirte, hermano, que necesitas conocer al Padre. No necesitas un curso de cómo ser libre de la ansiedad. Necesitas conocer al Padre. 3 veces lo dice, no estés afanoso, porque tienes un Padre en el cielo. Él sabe lo que necesitas. Y te diré algo más. A mí me tomó 16 años después de haber nacido de nuevo para conocer al Padre. Y así supe que Dios me amaba, de la misma manera que ama a Jesús. Esa fue una gran revelación en Juan, capítulo 17, verso 23. Puedo mostrarte el versículo, pero no creas que leerlo te dará la revelación. Yo leí ese verso muchas veces, que dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este verso muchos cristianos lo han citado, pero la prueba será como Jesús. Tú no estarás ansioso. La prueba será como Jesús. No estarás amargado con nadie. La prueba será como Jesús. Estarás dispuesto a perdonar a cada persona, incluso si te crucifican. Los perdonarás inmediatamente. Esto demuestra que conoces al Padre. Si no puedes perdonar a alguien, querido hermano y hermana, déjame decirte con todo amor y humildad que no conoces al Padre. Solo imaginas que lo conoces. A Jesús conoces como tu Salvador porque murió por tus pecados, pero no conoces al Padre. Y esa es la razón principal por la cual tienes tantos problemas en tu vida. Pero sin embargo, Jesús vino del cielo para revelarte al Padre. Y si eres padre, quiero decirte algo el día de hoy. Si quieres ser un buen padre para tus hijos, tienes que saber que tienes un Padre en el cielo. Dios me dio 4 hijos y quería ser un buen padre para ellos. Yo quería que todos ellos siguieran a Jesús. No quería que fueran grandes en el mundo o que se convirtieran en millonarios. Quería que siguieran a Jesús y vivieran por los valores de la eternidad. Yo quería que vivieran del árbol de la vida. No quería que solo dijeran nominalmente que he aceptado a Cristo. Y he visto a muchas personas así. Y yo quería que mis hijos conocieran a Dios. Bien. Entonces Dios me dijo, tienes que ser un buen padre. Tienes que ser un buen padre como yo. Pero ¿cómo puedo ser un buen padre si no conozco a Dios? Por eso es tan importante para ustedes, padres, desde que son pequeños, cada día deben enseñarles a conocer a Dios. Eso es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, porque entonces puedes lograr que conozcan a Dios como un padre, y eso hará una gran diferencia. No solo tienen que saber que Jesús murió por sus pecados y que anoten en algún registro la fecha cuando aceptaron a Jesús. Mira a todos esos cristianos que dicen eso. Mira la forma en que viven. ¿Sientes que Cristo está en ellos? ¿Están atrayendo personas a Cristo? No.
En alguna parte harán algunas cosas torcidas. Y te diré por qué. Porque no conocen al Padre. Si les toca vivir para Dios o para el dinero, eligen el dinero. Pero también deben tener un poco de Dios en su vida, para que no parezca que son impíos o inconversos. Ponen a Dios en un rincón. Y el dinero es la cosa más importante. O alguna posición en el mundo es más importante. Y ponen a Dios en un rincón. Y quieren ir al cielo. Yo no creo esto. Ellos eran como los fariseos, que tenían a Dios en un rincón. Su meta en la vida era salir adelante, ser respetado en los círculos cristianos. Si quieres ser respetado en los círculos religiosos, amado hermano, o en esta iglesia tal vez, y no quieres agradar a Jesús todos los días de tu vida, si no quieres agradar a Jesús en esas horas en tu casa, cuando estás con tu esposa y tus hijos y nadie los está mirando, si en esos momentos no quieren complacer a Jesús desesperadamente, y si no se arrepienten y lloran cuando fallan en su hogar, quiero decirles con mucho amor, conozcan al Padre. Él es la persona más maravillosa que puedas conocer. No hay nadie en la tierra como Él. Amoroso, compasivo, amable, bueno, nunca me ha fallado. Él es capaz de liberarte de cualquier situación. Él me liberó de muchos aprietos cuando estuve en la Marina y después de eso, Dios me levantó. Él tenía una palabra. Él habla desde el cielo. La palabra apropiada. ¿Sabes cómo vivió Jesús? Jesús vivió por una palabra del Padre. Te daré un ejemplo. Y yo mismo he tenido algunas experiencias como estas. Porque he sido testigo de Cristo. Y hace un tiempo en un lugar donde el 98% de las personas no son cristianos, incluso mi vida ha sido amenazada. Y una vez alguien trató de matarme a mí y a mi esposa, prendiendo fuego a mi automóvil, pero no lo lograron. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4. Jesús predicó un sermón muy poderoso y fue el primer sermón que predicó en Nazaret. Y cuando dijo que Dios va a aceptar a los no judíos también, en el versículo 28, Lucas capítulo 4, verso 28, la gente en la sinagoga se llenó de ira. No solo se enojaron, se llenaron de ira. Y levantándose, lee muy bien esto. No sé, tal vez eran unas 200 personas. Se levantaron para atrapar a un hombre, a Jesús, y lo sacaron de la ciudad. Predicó lentamente con cuidado y lo llevaron hasta la cumbre del monte en la que se había construido Nazaret para tirarlo por el acantilado y matarlo. Pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo sucedió eso? Cuando leí eso me detuve. Y digo, Señor, aquí no llegó ningún ángel. Una vez leemos que un ángel agarró a Felipe. Y en este caso Jesús necesitaba un ángel, pero no llegó. Pasó en medio de ellos y se fue. 200 personas tratando de matarle. Y Él solo pasó en medio de ellos en silencio. Y yo medité mucho en esto y le dije, Señor, quisiera saber cómo te liberaron. No creo que hubo un momento de ansiedad en la mente de Jesús, porque Él sabía que estaba en el centro de la voluntad de su Padre cuando predicó ese sermón. Y yo he predicado algunos sermones donde la gente se enoja conmigo. Y este pasaje es increíble. Se enojaron, lo detuvieron en medio del sermón. Ha habido gente que me detiene en medio de un sermón. Una vez cuando estaba predicando en una convención pentecostal, no les gustó algo que dije. Ellos me enviaban notas para que me detuviera. ¿Cómo Jesús escapó? Y medité en esto. ¿Cómo pudieron 200 personas juntarse para matar a un hombre inofensivo y no poder atraparlo?
¿Y sabes cómo Dios es capaz de traer confusión en la mente de los hombres? Si lees en el Antiguo Testamento cuando Dios traería confusión a la mente de los enemigos de los israelitas y ellos nunca tendrían éxito en ganar la batalla. Y pensé, bueno, tengo la sensación de que estas personas discutieron. Si habían 3 acantilados, pensaron de cuál deberían tirarlo. Y estuvieron discutiendo durante unos 10 o 15 minutos sobre qué precipicio tirarlo. Y mientras todos estaban discutiendo, entonces Jesús se fue. Era demasiado tarde cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba allí. ¿Alguna vez has tenido una experiencia exactamente igual o algo similar? Y puede suceder contigo también si realmente conoces al Padre. No hay situación en la vida en la que Dios no pueda liberarte. Queridos hermanos y hermanas, conozcan al Padre y así aprenderemos a cuidar a nuestros hijos. El otro día escuché de alguien que entró en una tienda con un arma y comenzó a disparar. Y el padre inmediatamente protegió a sus 3 hijos y recibió un disparo. Ese es un padre. ¿Crees que tu Padre Celestial hará eso por ti? Claro que sí. Lo ha hecho conmigo numerosas veces. Me ha guardado de la muerte, de los ataques de otras personas. Cuando conoces al Padre, no habrá ansiedad en tu vida. Les diré que no habrá ansiedad y pueden ir a cualquier lugar que Dios los envíe. Algunos de ustedes están preocupados por sus trabajos, por la inseguridad laboral, pero tu Padre está en el cielo y no hay ningún problema que tu Padre no pueda resolver. ¿Habrá algún problema en la tierra que tu Padre Celestial no pueda resolver? Todos necesitamos conocer mejor al Padre y entonces seremos mejores padres para nuestros hijos. Podremos protegerlos no solo de los peligros físicos, sino de los peligros espirituales, advirtiéndoles, protegiéndolos, preservándolos. ¿Ustedes cuánto trabajan para proveerle lo mejor a sus hijos? ¿Crees que tu Padre Celestial no quiere proveerte a ti? Cuando salí de la Marina hace 56 años, tomé los ahorros de toda mi vida, de los 11 años que estuve en la Marina, y los di todos para la obra del Señor. Y dije que saldría para servirle con 0 centavos en mi cuenta bancaria. Y cuando Annie se casó conmigo, teníamos 0 en nuestra cuenta bancaria. Y le dije, vamos a confiar en Dios. Y eso fue hace 54 años. Y nunca le hemos mencionado a ninguna persona nuestras necesidades hasta el día de hoy. Dios proveyó nuestra necesidad. Dios le proveyó a Jesús, Dios le proveyó las necesidades a Pablo, y les diré que es algo maravilloso. Es mucho mejor que obtener un salario. Pero no lo intentes, a menos que Dios te llame. Habría sido un miserable fracasado si hubiera salido sin el llamado de Dios. Yo siempre le digo a la gente que no deje su trabajo si Dios no lo ha llamado. En el mar de Galilea había muchos pescadores, pero Jesús llamó solo a alguno de ellos. Si los demás hubieran dicho, oh, yo quiero ir con Pedro, hubiera sido un desastre de la vida de ellos. Pero si Él te llama, Él cuidará de ti hasta el final. Recuerdo que a medida que envejecía, yo le decía al Señor, no quiero depender de nadie. La gente envejece, y esto se lo dije hace muchos años. ¿Y qué tal si envejezco? Y el Señor me dijo en Isaías capítulo 46, verso 4, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, dice el Señor. Yo los sostendré, yo los hice. Y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. ¿Te imaginas? Al Dios Todopoderoso diciéndome una palabra así en Isaías 46, verso 4. Y esa fue una palabra específica que el Señor me dio. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es cuando Dios te habla directamente por medio de las Escrituras. Y he tenido algunas experiencias notables como esas en mi vida, que Dios me dice, esto es lo que debes hacer, de una forma muy clara. No solo al leer las Escrituras Dios te habla. Queridos hermanos y hermanas,
conozcan al Padre y de esa manera podrán guiar a sus hijos también. De la misma manera que tú proveas para ellos, Dios proveerá para ti. Al igual que tú los proteges y eres capaz de recibir una bala por ellos, y creo que todos los padres recibirían una bala para proteger a sus hijos. Pero quiero decirle que Jesús recibió una bala en el Calvario y puede recibir una bala cualquier día por ti, como tu Padre. No tengas miedo. No te afanes. Él se preocupa por los pájaros y los gorriones y también por los cabellos de tu cabeza. Oremos. En este momento de silencio quiero pedirles que piensen en lo que escucharon. Haz simplemente una oración sencilla. Padre Celestial, Padre de Jesucristo, quiero conocerte mejor el día de hoy. Hazme un mejor padre para mis hijos, para que a partir de este día ellos puedan conocerte a ti por medio de mi vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.